Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un segundo capítulo de la introducción a la clínica de nudos en Lacan. Decía en el capítulo 1 que mi idea es hacer una introducción clínica, esencialmente, y munida de una pequeña navaja de Occam, desenmarañar todo aquel lenguaje de nudos que abunda y que nos aleja de la genuina transmisión. Porque una clínica de nudos aplica justamente a eso, a escuchar a los pacientes y a usar los nudos con fines clínicos. Y también decía la vez pasada, en el capítulo 1, que en mi hipótesis, que no solamente es la mía, Lacan recurrió a los nudos para incluir a la psicosis. De esta manera, hoy vamos a ver, voy muy directo a la cuestión clínica y la fuente bibliográfica que voy a usar es el libro Symptom de Fabian Schechmann, publicado en 2013, el año en que él defiende la tesis doctoral. Y este cuadro, de la página 163, nos ubica rápidamente y muy didácticamente en la situación. Yo he escuchado debates inconducentes entre personas que dicen el nudo es real, no es real, el nudo es real, el nudo no es real. Bien, en este cuadro queda despejado que el nudo es real entre los seminarios 21 y 23, pero antes es modelo y metáfora. Despejada ese debate inconducente, me sirvo de este cuadro para decir que yo voy a trabajar ahora, muy brevemente y didácticamente, qué uso hacemos de los nudos en psicosis. Especialmente acá donde está mi cursor, cuando el desencadenamiento es posible por la modificación de los puntos de cruce del nudo o cadena lapsus. Bien. Entonces, es muy básico, es esencial tener esclarecido, tener bien en claro cuando uno empieza a atender y a pensar en usar los nudos, en la escucha de los pacientes para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo en la urgencia, cómo distinguir, tal es el título de la clase de hoy, del capítulo 2, una esquizofrenia, de una parafrenia, de una manía melancolía. Bien, vamos a la esquizofrenia. ¿Qué ocurre en la esquizofrenia? Schechmann trata esta cuestión en este libro que en la página que acabo de nombrar, en la página 233. Es cuando ocurre el lapsus aquí y se suelta el imaginario. El lapsus ocurre en el cruce entre real y simbólico. El imaginario sabemos que es el modo en que se formaliza el cuerpo. Por eso es tan frecuente encontrar en desenganches de esquizofrénicos, uno se da cuenta de cómo ese esquizofrénico se había resuelto hacerse un cuerpo, como decimos en clínicas, se hizo de un cuerpo. ¿Qué arreglos hizo ese paciente para compensarse? Después falla ese arreglo, se produce el lapsus y se suelta el imaginario. Es característico de la esquizofrenia, ¿sí? Donde el padecimiento ocurre esencialmente en esta cuestión con el cuerpo. Es clásico de la esquizofrenia. Pero lo que no es clásico, lo que no es de manual, lo que no es de libro, es la enorme creatividad, la enorme variedad que uno encuentra en los esquizofrénicos, la esquizofrenia, con sus arreglos. Hay talentos genuinos para, uno se admira de las soluciones que se inventan los sujetos esquizofrénicos para compensarse. Y cuando acuden, piden ayuda, es porque esa solución ha fallado. Hay una larga lista de casos que podría comentar, no corresponde hacerlo porque, bueno, estamos en una clase de internet y esto se publica, así que hay secreto profesional. Pero es muy ilustrativo de la creatividad
de la estructura esquizofrénica, los arreglos, las soluciones que después terminan a veces por cuestiones circunstanciales fallando. Entonces, en la esquizofrenia, lo que se desprende es el registro imaginario. Vamos a la otra, que es el caso de la manía y melancolía, que Shechman trata en la página 237. ¿Cómo se evidencia en la clínica el desprendimiento del simbólico? Acá tenemos el lapsus entre, en este cruce entre imaginario y real. ¿Cómo ocurre el desprendimiento del simbólico? Y, por ejemplo, un caso clásico muy nítido es cuando el paciente llega con fenómenos de lenguaje maníacos. Esto es cuando habla sin punto de atención, cuando no hay puntuación en lo que dice. Entonces es muy llamativo escuchar al paciente que trae su lenguaje como suelto, ¿no? Sin puntuación. No hay sentido, no se produce el sentido. Vieron que el punto y aparte y la puntuación es clave en la práctica analítica, en las neurosis, porque jugando con la puntuación se producen equívocos y se interpreta. En el caso de la psicosis, cuando se produce el desprendimiento de lo simbólico, ocurre que aparece, por ejemplo, el fenómeno del lenguaje de este tipo, que también se llama logorrea, ¿no? En psiquiatría. La logorrea es el hablar mucho sin punto de atención, sin sentido. Se le sueltan las palabras, como si fuera una corriente, ¿no? Una correntada de palabras que no tiene punto de tensión. Yo he tenido muy buenos resultados con pacientes, recuerdo un caso en particular de un paciente que hacía cuadros sinópticos. Cuando empieza a restabilizarse, escribía. ¿Qué ocurre con la escritura? El cuadro sinóptico, la escritura en papel, ir a la escritura. Él hacía, y tenía otras soluciones que no voy a comentar, de tipo que tienen que ver con el hablar. Una solución que fue muy importante para él fue llevar un cuaderno, al modo de un diario atípico, porque no era narrado, un cuaderno en el que él hacía cuadros sinópticos y ordenaba su pensamiento. Entonces yo lo recibía en las entrevistas en la institución en la que lo atendía y él me mostraba sus cuadros sinópticos, donde ordenaba sus pensamientos. Eso fue muy importante para su restablecimiento, entre otras cuestiones que ocurrieron, ¿no? O sea, el desprendimiento del simbólico trae esencialmente fenómenos de lenguaje, logorrea, como decía, el mucho hablar sin punto de detención y sin signos de puntuación. Después tenemos el caso de la parafrenia, donde lo que se suelta es el real. Aquí Shechman lo trata en la página 236 y refiere a un análisis que hizo Colette Soler sobre Fernando Pessoa, el poeta portugués. Y hay un libro muy lindo que Shechman publicó hará 2 años sobre Philip Dick, donde él analiza la obra de Philip Dick y la vida de Philip Dick, entendiendo su cuadro como un cuadro de parafrenia. Y otro libro que me gustaría recomendar para pensar otra tesis que voy a recomendar para, vuelvo un segundito a Manía Melancolía, el caso del desprendimiento de lo simbólico, es el análisis que hace Gabriela Vaz en su tesis doctoral sobre Sarah Kane. En el caso de Sarah Kane hay una melancolía, y ella analiza la obra de Sarah Kane, la dramaturga postdramática, a la luz de su diagnóstico y va siguiendo el derrotero de su obra con los nudos. Es muy interesante. Pero esos son análisis más, tanto el de Philip Dick de Shechman como el de Sarah Kane de Gabriela Vaz, son análisis muy sofisticados para el objetivo que tenemos hoy, que es introducir a los nudos en la psicosis.
Mi objetivo es ir dando datos relevantes para el uso clínico, despojando, como yo les decía, de la maleza del lenguaje matemático, que no introduce ni acerca los nudos a la clínica, sino que finalmente lo que produce es más bien una expulsión de los que podrían usar los nudos, los clínicos que podrían usar los nudos. Mi idea es introducir a la clínica de nudos operativamente, quitando la maleza del lenguaje matemático excesivo. Por eso el capítulo de hoy es recorrer, señalar cómo se produce en cada una de estas formas de psicosis. La esquizofrenia se desprende el imaginario, acá tenemos el problema del cuerpo. En la manía melancolía se desprende el simbólico, que es una de las manifestaciones, es por ejemplo la logorrea, el desorden de los pensamientos, el simbólico que se separa, el pensamiento se separa del cuerpo. Y en el caso de la parafrenia, es el desprendimiento de lo real. Si tomamos el caso de Philip Dick, es la creación de mundos, es aquel que habita esos mundos de ficción sin ancla posible, ¿no? Este es el real que se desprende. Es vivir y habitar un mundo simbólico, entre simbólico e imaginario. Bien, esta es la pequeña reseña de hoy, de capítulo 2 de Introducción a la Clínica de Nudos en Lacan, para ubicar en un segundo momento. La primera hicimos algunas puntuaciones respecto de Lacan y los nudos. La primera fue decir que el recurso de los nudos a Lacan no es súbito, viene del año 58, del inicio de la significación del falo, de la castración con función de nudo. Después, en el año 67, cuando habla de nudo sexual y de objeto nudo. En el 19, cuando presenta el Borromeo. Y recién en el 21 es donde ubica en el nuevo Borromeo los 3 registros, ¿sí? O sea que no es súbito, sino que es gradual el uso que hace Lacan de los nudos. Después, en este segundo capítulo vemos este cuadro que nos ordena las grandes modificaciones que ha tenido Lacan con los nudos, y es esencialmente el nudo es modelo y metáfora hasta el 21 y es real del 21 al 23. Y hoy vimos 3 precisiones respecto de esquizofrenia, melancolía y manía en lo que aquí está especificado como lapsus, que es el desencadenamiento por la modificación de los puntos de cruce del nudo cadena. Si recibimos un paciente en la urgencia y escuchamos que lo que está en el cuerpo, podemos orientarnos hacia el desprendimiento del imaginario. Si lo que está afectado es el habla separada del cuerpo, sin se suelta el simbólico, podemos orientarnos hacia la parafrenia, hacia la manía melancolía. Y en el caso de la parafrenia, es ese sujeto que habita en el simbólico imaginario sin ancla, ¿no? Ahí hay un delirio donde el sujeto donde el sujeto habita ese delirio, es un prototípico del delirio feliz, digamos, en la parafrenia, donde no hay ningún tipo de referencia u orientación a lo real. Son 3 grandes caracterizaciones de distintas psicosis en los nudos por los registros, por el lapsus, ¿sí? Por el desprendimiento de los registros. Esto es fundamental como información, como dato, para empezar a operar con los nudos en la clínica. Nos veremos en un tercer capítulo con nuevos elementos orientados a la clínica, desmalezando la jerga matemática que trae confusión. Hasta la próxima.